¿Me escucha, estimado amigo? ¿Me escucha, estimado amigo? Ah, ya me escucha, Yermín. ¿Cómo está? Lucindo, autorízale video a Yermín y a Mónica y a Blanca. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Calidad, mi amigo, ¿cómo te va? Si te vemos Chévere, chévere. ¿Ustedes? Bienvenida. bien. Baja un poquito la pantalla, Mónica, que te vemos en la frente. Yermín no tiene micrófono. Hola, ¿me oyen? Que si era vampiro cuando estabas, que si era vampiro cuando ¿En estabas en qué? BTL. Excelente con live. ¿Qué más, camarada? ¿Me están escuchando? Sí, fino, todo ¿Me bien. escuchan? Muy bien. Ok. Estamos en Wisin ya, ¿dónde estás tú? No, yo aquí hablo, yo te oigo a ti, tu voz la oigo normal. No hay eco. Pues también estoy yo ahí retornando. No se escucha Blanca, porque Blanca es sonido. Ahí voy. Hola Blanca. En la parte de arriba, donde está tu nombre, a la derecha, aparece un lápiz, un micrófono, una camarita pequeña y una llave. Blanca. Si le das esa llave, te debe aparecer un menú que dice Microphone Settings y Video Settings. In Use. Selecciona cada uno de los micrófonos que aparecen ahí, hasta que alguno, cuando hables, te marque debajo. Ah, ok, excelente. Vamos a empezar. La agenda, nosotros tenemos que discutir la utilización de las herramientas cooperativas. Voy a anotarlo por allá. ¿Ven la agenda? Ok, discutir sobre la Sociedad del Conocimiento de Educación de Lorenzo García Aretio, la utilización de herramientas colaborativas en educación obligatoria, la visión del alumnado, páginas 179 a 186, el aprendizaje colaborativo y entornos virtuales, páginas 317 a 324, nuevas formas de aprender con y para la tecnología activante, páginas 347 y 351, hacia una teoría de la educación para los nuevos modos y nuevos contextos de aprendizaje, páginas 367 a 374, prácticas de e-learning de Javier Martínez y otros, y la herramienta para el trabajo colaborativo, páginas 176 hasta la 190. Entonces no sé quién quiere tomar la palabra. Ah, bueno, faltan 3 personas, exacto. Marisela dice que vayamos proponiendo herramientas para escoger al menos 2. Si alguno quiere hablar, me avisa y le doy derecho de palabra. Jorge, no sé si Wilfredo nos quiere dar tu opinión sobre la mejor herramienta colaborativa que podemos utilizar, pues. Debemos discutir estrategias y luego las herramientas. Primeramente dice Jorge. No sé si quieren derecho de palabra. Elsa está pidiendo derecho de palabra. Vamos a darle que hable Elsa. Van pidiendo derecho de palabra a medida que se los vayan necesitando. Ayer entró Edwin, qué bueno. Mira, hay una cuestión que tenemos que tener en mente siempre y es la tarea que vamos a realizar. Espérate un segundito. En este caso es la videoconferencia relacionada con el libro de García Aretio, ¿no? Las herramientas colaborativas de García Aretio. Con respecto a las herramientas colaborativas, normalmente todas las herramientas de la web 2.0 son sumamente importantes y cada una tiene su particularidad en mi modo de ver, pues. Y cada una se puede utilizar de acuerdo con el propósito. Es decir, yo no creo que hayan mejores o peores herramientas. Yo creo que todo depende del objetivo que tengamos presente, que tengamos pendiente. Si por lo menos lo que es la parte de las videoconferencias son sumamente útiles, promover el cara a cara, de manera que la gente no sienta que está en un contexto aislado, sino que efectivamente hay un contexto social en el cual se está desenvolviendo y eso incide muchísimo en la motivación. Y es una herramienta que sea interactiva, que sea interactiva y que sea en línea. Colaborativa. Interactiva, colaborativa, sí, pero Dios, cuando es al momento, pues cuando el encuentro es al momento. Jorge, vamos a darle voz a Jorge. ¿Me escucha? Esa comunicativa cara a cara. En el chat. No, cuando yo pienso que Elsa lo que está diciendo es que es una herramienta síncrona, no asíncrona, sino síncrona, que sea en tiempo real, en línea.
Ok. Ajá, yo estoy de acuerdo con lo que dice Elsa, pero recuerden lo que es importante aquí. Si leemos lo que la profesora solicitó, lo que la profesora pidió, vean que dice, hay una parte por allí donde, fíjate, aquí dice, compartir contenido de material digital y acordar 2 estrategias solicitadas por equipo. O sea, no es la herramienta en sí, es la estrategia lo que nosotros tenemos que plantear, y en base a la estrategia, entonces es que nosotros vamos a utilizar las herramientas de acuerdo a esa estrategia. Pero la idea es que nosotros veamos la estrategia que vamos a emplear, la estrategia para el aprendizaje colaborativo, y posteriormente, en base a las estrategias, nosotros vamos a decir cuáles son las herramientas. Fíjate que si nos ponemos a ver, podemos escuchar una propuesta en más o menos una pequeña discusión que tuvimos ayer, y nosotros escuchamos una propuesta de Wilfredo, porque Wilfredo aclaró eso y dijo, y yo estoy de acuerdo con Wilfredo allí, que podríamos usar la estrategia del aprendizaje basado en problemas. Ok. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en problemas? ¿Y qué estrategia vamos a utilizar para poder, o qué herramienta vamos a utilizar para poder llevar a cabo esa estrategia de aprendizaje basado en problemas? O sea, pero tenemos que discutir de alguna u otra manera en qué consiste ese aprendizaje. Yo pienso que podríamos darle la palabra a Wilfredo y que Wilfredo nos explique qué quiere decir eso, qué quiere decir él con ese aprendizaje basado en problemas. Ayer también surgió muy rápidamente, que lo hablamos así, pues era con el otro trabajo, pero lo hablamos a vuelo de pájaro, el roleplay, o sea, el juego de roles. Y yo les contaba que yo tuve una experiencia de juego de roles donde el estudiante asumía el rol de evaluador de los trabajos de los demás compañeros. Entonces, la idea es que nosotros busquemos 2 estrategias colaborativas y digamos qué impacto pueden causar esas estrategias colaborativas, o sea, qué impacto pueden causar esas estrategias colaborativas en el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Y qué herramientas vamos a utilizar dentro de ella. Eso es lo que yo entiendo. O sea, yo pienso que le deberíamos dar la palabra un momentico a Wilfredo, que Wilfredo nos explique qué quería decir él con eso del aprendizaje colaborativo, y después le demos la palabra a Blanca, a Mónica y a Yelmin, y hasta ahí faltan personas que pueden hablar sobre cuáles otras estrategias tienen ellos en mente. Pero tienen que sacarse de la cabeza las herramientas. Las herramientas las vamos a pensar después. Lo que tenemos es que buscar la manera no eso, Jeremy, no la broma de videoconferencias y videos. Eso van a surgir después que nosotros tengamos la estrategia. Primero la estrategia y después las herramientas. Eso es lo que yo pienso. O sea, ahí tenemos en eso. Te oímos, Wilfredo. Esa es una metodología que se utiliza Lo bueno. mucho para lo que se llama para reforzar lo que es el aprendizaje autónomo. Aquí básicamente el tutor lo que hace es acompañarlo y reforzar la parte de lo que es entonces el trabajo con el aprendizaje basado en problemas. Es decir, la misma palabra lo dice. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en plantear una fase de aprendizaje basado en problemas? Realmente lo que hace es que los alumnos o participantes, también el tutor, presentan un problema que se lo diseñe y sea accesible, que sea una cuestión entendible y que pueda tener una solución medianamente acercada. Entonces, el siguiente paso que hacen los alumnos o los participantes es identificar las necesidades que necesitan de aprendizaje para conocer y resolver el problema. El otro paso es buscar la información correlacionada con el problema en la búsqueda de la solución de resolver el problema y dejar planteamientos que son también puertas abiertas para otra problemática. Voy a ponérselo con un ejemplo, vamos a decir, pragmático, ¿no? Disculpen que voy a utilizar una cuestión que tiene que ver con la matemática, pero es simplemente para ilustrarla de forma muy rápida y sucinta, ¿no? Pongamos que
se le dice al alumno que nosotros queremos medir una determinada altura de una zona escabrosa donde no se pueda escalar, sino que simplemente nos interesa para poder entonces obtener la medición de esa irregularidad de la tierra. Claro, una cuestión cercana donde el alumno, este es un planteamiento, o un árbol sumamente alto donde la gente no pueda subir. Entonces, ¿qué hace el alumno? Busca, primero discute las necesidades de lo que le permite conocer eso. Entonces, si estamos trabajando, óigame, si el alumno ya ha visto trigonometría, pues ese problema es un problema real que lo va a resolver con eso. Eso es simplemente un asunto basado en problemas. Tiene que pertenecer al campo experiencial de los alumnos. O sea, tenemos que ubicarnos. Por ejemplo, en nuestro caso, pueden ustedes, si son educadores o trabajan con eso, tienen entonces que proponer, podemos proponer un tipo de problema, como puede ser una investigación, ¿verdad? Donde el alumno, una investigación sencilla, pues una especie monográfica donde el alumno va a resolver alguna situación que se le plantee. Básicamente es eso, ¿verdad? Eso es lo que es el aprendizaje en problemas. Entonces, las herramientas que se utilizan dependerá de la cualidad del problema. Preguntas por los momentos. Bien, sí. Un problema es, de hecho, uno de la mejor forma de motivar, integrar al equipo en el aprendizaje. Yelmin y Marisela dicen que los estudiantes investigan y dan soporte a la solución, los alumnos proponen problemas. Yelmin y Marisela proponen por ahí que los estudiantes investiguen, Sí. que ellas no tienen micrófono. Bueno, mira. Los estudiantes investiguen y dan soporte a la solución, los alumnos proponen problemas. Ajá. Por favor, el que tenga derecho de palabra, disculpa que te interrumpa, Elsa. Por favor, si puede leer lo que escriban los que no tienen micrófono, por lo menos Sí. para que llevemos una continuidad de todos los que estamos. Pues. Escuchamos, Elsa. Ok. Ajá, gracias. Mira, yo particularmente pienso que la estrategia que vayamos a fijar, más que una estrategia, debería ser una metaestrategia. ¿Qué es una metaestrategia? Es una estrategia que contiene otras estrategias, ¿no? En lo particular, creo que lo primero que hay que hacer en todo proceso formativo online para trabajo colaborativo debe empezar por una estrategia inductivo-motivacional. Es decir, inducir a los participantes a incorporarse. Yo colgué en nuestro Google Drive un material de unas reflexiones que hago y basado tanto en mi propio criterio de investigaciones y documentación, bueno, la formación que he venido preparando de hace muchos años atrás, como en alguna otra que conseguí en estos días en internet. Y parto de eso. Primero una estrategia inductivo-motivacional seguida por una estrategia de formación-acción colaborativa y terminando con una estrategia de revisión-validación del producto obtenido. De esa forma, yo creo que cumplimos con la tarea que se propone, que se plantea, pues. No es que cumplimos, pero es la base. Considero que pudiera ser una base para cumplir con la tarea, que dice, proponer 2 estrategias innovadoras para mantener una alta participación y el impulso de habilidades y destrezas por parte de los participantes en un proyecto colaborativo de aprendizaje virtual. Elsa, por favor, puedes ir leyendo el chat de nuestros compañeros que no tienen micrófono. Sí. Blanca dice que con esa estrategia podemos aplicarla para el problema de abordaje a las comunidades en el servicio comunitario. Edwin dice que el nivel del problema debe ser alto o mediano para que le pregunta a Will si el nivel del problema debe ser alto o mediano para que la motivación sea constante, porque tal vez llegue un momento donde el alumno no desee continuar. Bueno, precisamente en base a esa inquietud que está planteando Edwin, que es válida, pues el clima que se cree dentro del grupo, va a incidir muchísimo
en que un participante se motive a continuar y a llegar al final. Claro, habrán imponderables que hagan que alguna persona en algún momento tenga que abandonar por razones de fuerza mayor. Pero si la cohesión dentro del grupo se logra, en esa misma medida es posible que se mantenga el grupo productivo hasta el final. Yo me hago esta pregunta: ¿cómo logramos que ese proyecto innovador, se logre colaborativamente en una forma genuinamente significativa? Es decir, ¿cómo lograr que los participantes se identifiquen con el problema a resolver, se comprometan con el equipo y se comprometan con el objetivo a lograr? De lograrse todo esto, no solo se estará propiciando el aprendizaje cognitivo mediante la construcción de conocimiento significativo en forma colaborativa, sino que se estará logrando también el aprendizaje social, que es a la hora de la verdad el elemento cohesivo del equipo. Y pienso particularmente que la motivación que se pueda dar al estudiante desde un principio es posible en la medida en que induzcamos al propio alumno, al propio estudiante, a identificar cuáles son los factores que para él son importantes, necesarios e interesantes en el proceso formativo que pretende abordar. Cedo la palabra. Mónica, que es importante que se estimule la interacción grupal de manera que los individuos crezcan individualmente. Exacto. La interacción. Y en esa parte, el rol del tutor es sumamente interesante, es bastante interesante. Elsa, voy a leer lo que han dicho otros compañeros anteriormente para acelerar un poquito y darle la palabra a Wilfredo, que me la está pidiendo. Blanca Lugo nos dice que con esa estrategia podemos aplicarla para el problema de abordaje a las comunidades en el servicio comunitario. Yelmin dice que opino que se debe partir de que el estudiante ya tiene algún conocimiento. Y Wilfredo dice que no es fácil aplicar una investigación o acción participativa. Luego Blanca nos dice que podemos plantearle a los alumnos cómo van a realizar un diagnóstico en una comunidad. Wilfredo nos dice dependiendo del grupo los elementos aprendidos. Jorge dice que lo que dice Blanca está interesante. Mónica, que es importante que se estimule la interacción grupal de manera que los individuos crezcan individualmente. Marisela, que si se le puede plantear cómo se realiza un diagnóstico usando esta metodología, el alumno ya conoce la comunidad. Voy a dar la palabra a Wilfredo. Vamos a ubicarnos en una situación. Recordemos que no lo estamos haciendo este trabajo desde el punto de vista de nosotros, lo estamos haciendo en una hipotética situación de aprendizaje y learning. Es una condición que tengamos alumnos y que estén estudiando una determinada una determinada materia o es cuestión de aprendizaje, es una disciplina y es allí donde se aplica. Entonces, ¿qué punto referencial debe tener? Lo que alguien dijo allí, que el alumno debe tener un campo experiencial, debe tener conocimiento de base de la disciplina en la cual quiere abordar el problema. Entonces, realmente esta estrategia colaborativa, lo que hace es reforzar los conocimientos que el alumno ya debe haber adquirido y que tiene que demostrarlo a través de esta evaluación que se hace con el aprendizaje basado en problemas. Ahora bien, si nosotros estamos hablando a nivel superior y queremos trabajar con un tipo de elementos para participar o escoger una modalidad de investigación, tenemos que ubicarnos en el problema. ¿Por qué razón? Nosotros, cuando uno va a hacer una investigación, uno primero conoce el problema antes de seleccionar el tipo de investigación. Es decir, cuando estábamos hablando aquí ahorita, alguien dijo, bueno, vamos a utilizar la investigación acción participativa. Se les olvida una cosa, que en ese tipo de modalidad de investigación se hace sobre las comunidades, pero hay que involucrar a toda la comunidad. Eso lleva mucho tiempo
y no sabemos si tampoco, aparte de eso, ellos tienen que aprender a analizar la realidad y promover la transformación social para beneficio de los participantes y de la comunidad. Esa es acción participativa. Aquí lo que estamos tratando de resolver una situación es cómo podemos utilizar estrategias colaborativas utilizando elementos o modalidades de ellas en resolver, plantearlo a la hora que tengamos una sección o un grupo de estudiantes que estudian e-learning. Es decir, en este momento lo que nosotros vamos a demostrar es cualidad, no la sapiencia. La cualidad es, ¿verdad?, que conozcamos qué es lo que es el colaborativismo, y luego entonces seleccionamos un problema y cómo lo abordaríamos si tuviéramos que hacer un aprendizaje utilizando esa herramienta. Eso es todo. Ahora, de las estrategias que estamos tratando de utilizar, bueno, aquí hay muchas. Yo sugerí esta por lo pragmático que pudiéramos hacerlo. Bien, eso era todo lo que quería decir. Bueno, voy a leer por acá lo que han colocado las chicas. Blanca dice que en el caso del servicio comunitario, ellos deben hacer la actividad grupal y deben ponerse de acuerdo para seleccionar la comunidad e identificar el problema. Yelmin dice que los alumnos son nativos digitales, se adaptan fácilmente al aprendizaje colaborativo. Me imagino que ella se está refiriendo a los estudios que explican en la guía, donde los alumnos, bueno, son del área de primaria y secundaria, ¿no? Y Elsa Mora dice que a través de la TIC y la web 2.0 se puede realizar ese tipo de investigación. Y Blanca nos está comentando que en el caso del servicio comunitario, lo que ella está planteando no es solucionar el problema, sino solo el diagnóstico. Entonces, no sé si Jorge nos quiere decir algo o Edwin, o continuamos entonces con las actividades. Debemos seleccionar dos estrategias de acuerdo a los contenidos para la utilización de las herramientas colaborativas en la educación obligatoria. Y en cuanto a las estrategias seleccionadas por el equipo, debemos justificar o argumentar la elección que hagamos. Crear dos estrategias. Bueno, yo digo seleccionar porque las estrategias, vamos a partir de estrategias ya conocidas, no vamos a inventar ninguna nueva. Compañero, estoy de acuerdo con Wilfredo. Está interesante lo que dice Blanca de lo del diagnóstico de algún Jorge, disculpa un momento. Para ser dinámico, si alguien escribe algo que sea más o menos afecto al contenido, tú, por favor, lo lees. ¿Sí? Okay. Gracias. Lo que dice Blanca es interesante, Wilfredo. O sea, quizás lo que nosotros podemos hacer es decirle que son dos estrategias, o sea, que son dos estrategias, no, que los estudiantes de los proyectos comunitarios hagan un diagnóstico del problema y usen las TIC para intercambiar impresiones sobre ese diagnóstico que están haciendo, o sea, que identifiquen por lo menos el problema. Entonces, la estrategia podría ser utilizar el aprendizaje basado en problemas, o no sé, otro nombre que se le pueda dar, donde los estudiantes de proyectos comunitarios vayan a la comunidad e identifiquen el problema, y entonces posteriormente, utilizando las herramientas, las TIC, estos puedan discutir, utilizar el aprendizaje basado en problemas, pero que puedan discutir el diagnóstico que hicieron para tratar de buscar juntos una solución al mismo. O sea, ese es más o menos lo que yo digo. Maricela dice que las wiki y las redes sociales son para cualquier estudiante de cualquier edad y nivel académico muy fáciles de usar. O sea, ahí existen muchas TIC, o sea, exacto, para que puedan discutir el diagnóstico a través de las TIC. Podría ser, hasta podría ser el WISIT, hasta podría ser hacer un hangout y discutir, y a través del Google Drive crear un documento donde ellos puedan ir modificando y llegar a un diagnóstico definitivo de ese problema. O sea, yo pienso que esa podría ser la primera estrategia. O sea, no sé si ustedes están de acuerdo. Posteriormente, hay que buscar otra estrategia para otro caso en particular. No, exacto, yo sé que estamos enfocándonos en la estrategia. La estrategia es el aprendizaje basado en problemas, y hablamos del aprendizaje basado en problemas
Y en el momento que nosotros terminemos de hablar de documentar lo que es el aprendizaje basado en problemas, hacemos un ejemplo que podría ser lo que dice Blanca. O sea, llevarlo a la realidad a través de lo que dice Blanca. Entonces, documentamos todo eso, justificamos y ya tenemos la primera estrategia y decimos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar de las TIC y de la web 2.0 para llevar a cabo esa estrategia que estamos planteando. Lógicamente, metiéndole un poco lo que decía Elsa de la parte de la motivación, o sea, en el texto tenemos que hablar de cuál es las estrategias que vamos a utilizar para mantener motivados a los estudiantes. O sea, yo pienso que deberíamos irnos por allí y ya tendríamos la primera estrategia. Lo importante es eso, como dice Elsa, ¿cómo logramos eso? Recordemos que el propósito de la estrategia es mantener una alta participación, el impulso de las habilidades y destrezas, y cómo logramos eso. O sea, eso tenemos que meterlo en el texto de la estrategia que vamos a utilizar. O sea, ¿qué vamos a hacer para mantener al estudiante motivado? Esa es la estrategia. Entonces, vamos a tratar de buscar la manera de usar la estrategia basada en problemas, introducirle cómo vamos a mantener al estudiante motivado a través de esa estrategia y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Pero debemos explicar el texto y en qué consiste esa estrategia que vamos a utilizar para poder hacer la segunda. O sea, debemos decidir por unanimidad si vamos a utilizar esta estrategia propuesta por Wilfredo, que se llama aprendizaje basado en problemas. No sé si nos estamos dictando, Wilfredo, de lo que tú originalmente dijiste y de lo que significa ese aprendizaje basado en problemas. Claro, elaborar una estrategia es como elaborar un plan, eso lo entiendo yo, Elsa, pero, o sea, este aprendizaje basado en problemas debe tener un plan de cómo se debe llevar a cabo. Y ahí es donde vamos a tratar de utilizar los conocimientos de Wilfredo sobre esto para que se genere un texto de lo que significa eso y cómo vamos a mantener al estudiante motivado y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. O sea, ahí es donde yo estoy más o menos entendiendo la situación. Marisela y Yelmin dicen que ya están de acuerdo con la estrategia basada en problemas. No sé si algunos quieren afianzar un poquito más, ¿no? Quieren afianzar un poquito más la cuestión. Entonces, el ABP es para resolver una situación o problema y no sencillamente delimitarlo. Bueno, pero lo que queremos es lógicamente buscar ese punto donde podemos explicar lo que es el aprendizaje basado en problemas como estrategia, como dice Elsa, cómo mantener al estudiante motivado, y lo otro que tenemos que hacer es qué herramientas de la web 2.0 y de las TIC y de la web 2.0 vamos a utilizar para llevar a cabo esa estrategia. Si seleccionamos eso, hay que escribir rápidamente sobre ella. Edwin propone que hagamos una votación para concluir la primera estrategia y poder entrar a la segunda. O sea, que digan ahí los que están de acuerdo, pero también no es estar de acuerdo, sino cómo vamos a desarrollarla. Deberíamos ahí entonces abrir un Google Drive para hacer un documento, porque recuerden que ese documento debería estar, se va a llevar a no sé si es un slideshare o una presentación que hay que llevarlo y publicarlo, además de este video. Entonces, por favor, cedo la palabra. Un slideshare. Cedo la palabra, Wilfredo. Es una presentación, un slideshare. ¿Qué tal? Pero tenemos que hacer la explicación de la estrategia en esa presentación, y tenemos que hacer unas presentaciones sobre lo que queremos hacer. Esa es la idea. Bueno, entonces... Porque estamos de acuerdo entonces todos de que sea el aprendizaje basado en problemas. Perfecto. Ok, tenemos que justificar la elección. Bueno, Elsa dice que para mantener la motivación trazaron una estrategia inductivo motivacional, y para el impulso de habilidades y destrezas trazaron una estrategia de formación-acción colaborativa, usando las TIC y Web 2.0. Es otra estrategia de aprender haciendo. Por supuesto que sí, siempre entra en juego el aprendizaje significativo. ¿Queremos plasmarlo en un documento? Sí, eso en la conferencia decidimos sobre qué vamos a trabajar, y luego en el documento vamos a depurar los detalles.
Entonces pasamos a la segunda selección de estrategia. El documento lo en Google Drive y después tenemos que, cuando esté finalizado, montarlo en SlideShare. Mónica Martín dice que nos hable un poquito de la pedagogía interactivo-constructiva. Ok, ¿me escuchan? Mónica, te oímos. Bueno, díganme si me escuchan, coloca a alguien ahí, sí. Pedagogía interactivo-constructivista, ¿verdad? Se basa en, bueno, entre lo que leí, lo que recuerdo más o menos, es en el aprendizaje significativo de los muchachos precisamente, ¿verdad? En la enseñanza como proceso de mediación social, en donde lo vamos a conectar a todos los individuos, y en el aprendizaje autorregulado, donde ellos mismos se van a incentivar, ¿verdad? Vamos a lograr que ellos investiguen como hacemos nosotros, que leemos, estudiamos y luego venimos y compartimos todo, y entre todos creamos como entre todos creamos el conocimiento donde cada uno vamos a ir, cada uno crece como persona, ¿verdad? Y aumenta sus conocimientos, pero a la vez el grupo crece dando buenos resultados. Eso es lo más importante de esa pedagogía interactivo-constructiva, básicamente. Y una aplicación importante de esa pedagogía precisamente es el wiki, como había estado diciendo Jenny, que es una herramienta. Edwin creó un documento en Google Docs donde deberíamos comenzar a documentar las estrategias. Fíjate que la estrategia que propuso ella es pedagogía interactivo-constructiva. Bueno, vamos a esperar que ella nos explique un poquito más en qué consiste eso. Maricela, estoy de acuerdo con existe una respuesta rápida por parte del alumno al investigar y un feedback al compartir conocimientos en línea. Lucindo, te voy a pasar un esquema gráfico de una estrategia que se llama investigación progresiva. Esa es otra estrategia. Ayer también había propuesto proyecto de investigación en grupo, había propuesto Wilfredo. Yo había propuesto el roleplay como otra alternativa, pero bueno, tenemos que decidir. Ya decidimos la primera, decidimos la de aprendizaje basado en problemas. Nos faltaría decidir la segunda sobre las que han ido presentando. Fíjate que ya estamos más o menos claros, ya entendemos la situación. Fíjate que dejamos de hablar de wiki, dejamos de hablar de blog, dejamos de hablar de videoconferencias, porque ya entendimos que la estrategia está que las herramientas están inmersas en la estrategia. Y eso es lo más importante de lo que acabamos de hacer. Fíjate que ya Yelmin está hablando de estrategias que permitan investigar y crear un feedback en línea para que los estudiantes intercambien. Entonces fíjate que ya estamos hablando, no estamos hablando de herramientas, sino que estamos hablando de estrategia, y allí logramos un punto bien interesante, ¿vieron? Un punto pero bien interesante. Sí, es algo crítico en la estrategia, pero no es la estrategia en sí. Hay un detallito, Lucindo, mejor dicho, les pasé en el grupo de Skype el gráfico sobre investigación progresiva. Hay algo que tenemos que tener en cuenta que no se nos puede pasar por alto, y es el factor de innovación. La pregunta es, ok, fíjate lo siguiente, el trabajo por problemas, ok, el enfoque por problemas es excelente, es perfecto. De hecho, es una de las que más se recomienda para la interacción, la motivación y todo lo demás. Sin embargo, la pregunta es, ¿y el factor innovador en dónde estaría? Acá estoy planteando una estrategia que se está usando, la están usando algunas que otra universidad, que es la investigación progresiva, que empieza por, como lo podrán ver, empieza por un proceso de configuración del contexto. Configuración del contexto, cuando lo busco en internet, me está diciendo que se abordan las categorías asociadas a la psicología general, las relaciones interpersonales y grupales en las que el profesional de la información se desenvuelve e interactúa.
Son propuestos proyecciones y rasgos de corte personológico dirigidos a elevar la sinergia grupal, el compromiso y el éxito en la implementación de la gestión del conocimiento, que es lo que yo estoy llamando la estrategia inductivo-motivacional. La estrategia estaría en los recursos y las herramientas que nosotros pudiéramos utilizar allí. Por ejemplo, para inducir, no es lo mismo un grupo, por lo menos nosotros que ya venimos de conocernos de una experiencia anterior, que sorteamos diferentes factores, porque, bueno, por una parte porque ya nos conocíamos o había un vínculo por la universidad o por la profesión o por la territorialidad, por diversos factores que nos cohesionó, pero no siempre pasa eso. No siempre pasa eso y entonces ahí es donde hay que establecer cómo hacemos para que un grupo tan diverso y tan disperso se cohesione. Necesariamente tenemos que concebir una estrategia primero para enganchar, porque la idea es enganchar al grupo para luego entonces que generen todo ese proceso bien interesante, como lo dice ahí, el problema de investigación. Bueno, hay que presentar el problema de investigación que tiene que estar previamente definido, previamente estratégicamente concebido, con el propósito, con el fin establecido, y se propone que el problema a resolver esté vinculado con el perfil del estudiante con el perfil del estudiante, no, perdón, de la carrera que está cursando, de los estudios que está cursando. Luego viene la creación de teorías de trabajo, evaluación crítica, etcétera. Es bien interesante, sería bueno. De hecho, yo tengo un material didáctico sobre cada uno, bien sencillo y bien corto, que conseguí sobre cada uno de esos pasos, que involucra y por qué se usan. La idea es, pero no podemos perder el enfoque de la estrategia. La estrategia es cómo hago yo para lograr un objetivo, y nuestros objetivos son cómo motivar al grupo y cómo lograr que ese grupo genere conocimiento significativo. No podemos perder en ningún momento de vista esos dos aspectos: cómo motivarlo, cómo engancharlo y mantenerlo motivado y participando y generando entre todos conocimiento significativo. Ese es el objetivo, y por favor no podemos en ningún momento perderlo de vista. Ahora, Elsa, yo entiendo eso que tú estás diciendo, entiendo muy bien, me parece interesante la estrategia, pero la otra situación es que quizás nosotros, por ejemplo, en la primera que habíamos decidido en el aprendizaje basado en problemas, quizás no sea una estrategia innovadora, pero lo innovadora de ella es el uso de las TIC para este tipo de herramientas, si no se utiliza, para este tipo de estrategias, si no se ha utilizado, ¿me entiendes? Allí es donde está el enganche, que es lo que la pregunta es cómo vamos a utilizar esas herramientas para... Es lo que está diciendo. No, pero es que Jorge Luis. Ajá, dime. Pero es que la estrategia, pero es que el utilizar las TIC y la web 2.0 está ordenado, es decir, eso tampoco, no creo, Jorge, que esa sea la innovación. La innovación es cómo nos las vamos a ingeniar nosotros utilizando las TIC y la web 2.0. Es más, yo iría un poquito más allá. ¿Sabes lo que decíamos ayer? Yo me animaría a proponer como estrategia innovadora, que no sería tan innovadora, pero por lo menos sería algo diferente a lo cotidiano, no hacerlo en la web 2.0, sino en la web 3D. Hacerlo en los espacios inmersivos, en Second Life, por ejemplo. Sí, hacer la inducción en los espacios inmersivos, de manera que la gente se encuentre, se motive, y de ahí pues o seguir el proceso en Second Life, que es básico, que se puede hacer, hay procesos formativos en Second Life, o que sirva únicamente para la fase motivacional. No, pero Second Life, o sea, es algo innovante, claro, pero sí, no es factible, ¿no? Para eso existe porque Moodle. No todos tienen este equipo de... ¿Te acuerdas de Moodle, de las herramientas de Moodle? No, pero los alumnos
Los alumnos a que se refiere el tema, que son la educación, los alumnos de educación obligatoria, lo estoy deduciendo por el título de la información que nos pasa la profesora, no todos tienen computadoras de alta tecnología, o de buena tecnología, para empezar. Podría ser una cuestión, eso era más o menos lo que yo iba a decir, que tendríamos que establecer, no, se puede utilizar como estrategia, pero acuérdate que se tendría que establecer que en el lugar donde se vaya a utilizar la herramienta del Second Life o las herramientas 3D de realidad virtual, una de las condiciones es que tiene que estar dada el hecho de que o debe existir en los laboratorios un laboratorio lo suficientemente dotado para poder llevar a cabo esta herramienta, para poder utilizar esta herramienta, o que las personas tengan a su disposición equipos con esas características. Eso podría ser una cuestión. Eso se podía dejar claramente establecido, es lo que yo quiero decir. ¿Cómo hicieron? Pero es que para utilizar para videoconferencia, que es parte de las herramientas que se usan, se necesita mayor capacidad, mayor tecnología que para Second Life. Fíjate que yo entro a Second Life y no tengo problema, en cambio con videoconferencia de casualidad no se me ha caído, pero normalmente se me cae, en cambio en Second Life no se me cae. Es decir, la tecnología que necesito para videoconferencia es muy superior que la que necesito para pero pide un video, por lo menos pide un... Mira, ahí está Mónica hablando de algo interesante. Dice, la pedagogía interactiva constructiva, como su nombre lo dice, a través de la interacción de los alumnos, aplicando constructivismo, permitiendo un aprendizaje significativo, haciendo que la enseñanza sea social en un grupo estimulado al alumno o en su aprendizaje personal. Mire, yo le voy a decir una cosa. Estamos hablando de bastantes herramientas, han surgido bastantes propuestas. Yo pienso que deberíamos llevar la conversación a decidir las dos estrategias que vamos a utilizar y empezar a escribir de ellas. La persona que la proponga y la conozca debe desarrollar un primer texto aproximado y colocarlo en el espacio que acaba de crear Edwin. Yo no sé si todas las muchachas ya tienen instalado el Google Drive y porque ya deben tener acceso a la carpeta donde se están colocando los materiales. Yo les recomiendo que no coloquen, no coloquen materiales en el Skype, porque hay muchos que no pueden mantener los dos, el Skype y la videoconferencia abierta. Traten de llevar todo a Google Drive, que eso se sincroniza rápidamente. Colóquenlo en las carpetas que estamos creando para que todos tengamos acceso a los materiales. Y ya acá Edwin, me imagino que Edwin acaba de crear el material y el archivo lo almacenó. Me imagino que lo almacenó en el Google Drive como tal, de tal manera que todos tengamos acceso a ese archivo cuando nosotros queramos. Entonces yo les recomiendo, disculpen, yo hago una pequeña exhortación, es lo que yo hago, que decidamos cuál es la estrategia y comencemos a sustentarla teóricamente, para que podamos ir creando el documento para crear la cuestión, porque fíjense que ya hoy es jueves, y tenemos que entrarle a esto, porque antes del domingo nosotros tenemos que tener este video montado, que Lucindo lo está grabando, este video lo debemos tener, y este video hay que hacerle una conversión, tenemos que tener montado el enlace, montarlo a YouTube y tener el enlace ahí, Lucindo. Sí, y mientras más largo, menos posibilidades tengo, de que Wisi me dé problemas. Ok, pero lo que llevo 3 extensiones de 20 minutos. Es que cuando si el video sale completo, entonces no sé si que quitarle la primera parte donde estábamos discutiendo cuestiones de tipo técnico, ¿entiendes? Pero es importante que concluyamos cuáles son las dos estrategias que vamos a utilizar. Yo lo voy a recortar de forma que eso es lo más importante. Mira, el perrito que no intervenga. Pero es que está diciendo cosas muy interesantes. Sí, yo le pasé acceso a la carpeta. Es muy interesante lo que dijo el perro, está muy interesante. Sí, esa estrategia me gusta. A mí también la comparto. Ensayos didácticos. Puede ser ensayo didáctico, propone Wilfredo. ¿Nos puede explicar en qué consiste, Wilco? Mira, esta es una cuestión técnica sencilla que puede ser reforzadora en algún tipo de disciplina,
formular y es bastante sencilla. La idea aquí no es complicarse, sino que aprendamos a relacionar eso. Yo he oído algunas cuestiones allí, pero lo que no he oído es la técnica. O sea, hablamos sobre dos posiciones, como de aquello y lo otro, pero no explican la técnica. De lo que aquí se trata es explicar una técnica. ¿Qué es lo que es una técnica? Una técnica lo que nos dice es un procedimiento en la cual se evoluciona o se construye o se ordena para resolver situaciones. ¿Entiendes? Eso es lo que es una técnica. Entonces, en este caso, en la primera ya la habíamos dicho, el aprendizaje basado en problemas, simple y llanamente, escoger una situación que, por ejemplo, Blanca dijo una cosa por ahí muy interesante. Es decir, pero no necesariamente tiene que hacer el diagnóstico. El diagnóstico puede servir para resolver el problema. Eso se puede hacer. Este ensayo diádico, lo que significa es lo siguiente. Nosotros, si queremos, en base a una situación, una problemática, por ejemplo, discutir la ley de desarme, ¿qué opiniones le merece al estudiante? Se deja esa situación y el alumno indaga sobre esto y entonces comienza a proponer situaciones en la cual, después de haber leído la ley, por este es un ejemplo, después de haber leído la ley, entonces produce un escrito, un ensayo en la cual propone la mejor manera de que se pueda aplicar esa ley. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación. ¿Están siguiendo la idea? Entonces, Sí. Implementarlo por internet no tiene problema. Se forman equipos, se crean los foros con algunos tipos de recursos y se le pide al alumno que presenten incógnitas, ¿verdad?, sobre lo que están leyendo y soluciones a esas preguntas. Dime. Wilfredo, me quedan los últimos 5 minutos. Por favor, si puede dar ahí un último punto a eso y la No, ya está listo. Ya, eso es lo que te estoy diciendo, que es un ensayo. Me quedan los últimos 5 minutos. Se hace el ensayo diádico es simplemente, se hace una propuesta, el alumno la analiza, se hace preguntas y las responde. Y se pueden utilizar cualquier tipo de recurso de la web 2.0. Blanca dice que en el caso sería la interpretación de la ley. Y Yelmi, nos vamos a repetir la actividad de cada uno, eso lo podemos hacer por el Skype. Sí, entonces Mónica nos dice que definamos las dos estrategias para que las personas que lo propusieron hagan los ensayos y se usan mañana y lo discutimos. Necesito entonces, bueno, necesito tiempo para hacerlo. O sea, de un día para otro, o sea, lo único que yo puedo hacer los esbozos, pero también esos son cursos que se encuentran en internet. Se leen eso también y propongamos eso, dividámonos en dos grupos, porque yo no puedo hacer las dos estrategias juntas. No, por eso, hagamos un ensayo didáctico, Wilfredo. Hacemos un ensayo didáctico, entonces... No es el ensayo didáctico, nosotros no vamos a proponer ensayo didáctico, recuerden que eso es para alumnos. Nosotros vamos a exponer cómo... Bueno, yo no sé cómo, yo entendí la cuestión así. Uno lo que va a proponer el motivo, la técnica y los recursos para hacer eso. Creo que eso es en lo que se basa el problema. Yo no creo que planteemos nosotros y hagamos eso. Es decir, es para los alumnos. En otras palabras, uno planifica la clase. Creo que es eso lo que está pidiendo. No estoy... Si no malinterpreté. Perfecto. No, o sea, te estoy diciendo que nosotros podemos hacerlo también como un ensayo didáctico. Basado en problemas, sí, yo la parte del aprendizaje basada en problemas puedo, ¿verdad?, hacer el planteamiento, el desarrollo y la cuestión es esa, porque yo creo que aquí no se trata de construir, es proponer con qué herramienta vamos a trabajar. Pero yo no creo porque eso significa desarrollar una página, que no lo vamos a hacer. Sí. Creo que es eso lo que está pidiendo la profesora. Sí. Es hacer una planificación donde se proponen esto y cuáles son la tecnología, la técnica y los recursos que vamos a utilizar. Creo que eso es así.
Yo les puedo presentar mañana un proyecto de cómo se hace la planificación, recurriendo a todo, definiendo las competencias, definiendo entonces los contenidos, y proponiendo los recursos y la evaluación que se va a hacer. Eso lo puedo hacer. Y la otra técnica que yo hice, después que yo haga esta cuestión, la pueden entonces resolver otro grupo. Entonces, excelente. Podemos convenir que nos reunamos mañana. Lo podemos convenir para mañana eso, ¿no? Bueno, excelente, compañero. Entonces, cerramos por hoy porque ya me quedan 2 minutos. Muy bien. Tomaron fotos. Para grabar el chat, Entonces, muchas gracias por haber participado. Y a las amigas, gracias por haber venido. Me encantó que estuvieran todos aquí. Excelente, ¿no? Muy buena tu exposición. Muy buena tu exposición. Y gracias a todos por haber participado. Dice Jorge, vean lo que dice Minica, vamos a terminar en un hangout. Sí, ya me está cerrando. Entonces, feliz noche, muchachos.